venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Damos gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes una palabra hoy que el Espíritu de Dios nos mueve en la semana. Nosotros muchas veces, hay días en la semana donde de repente Dios me habla con alguna cosa y yo me salgo de la vaina por ir. Digo, ¿qué hago? ¿Salgo el viernes o salgo en cualquier momento? Ahora uno puede predicar en cualquier momento. Yo me acuerdo que hace muchos años un amigo mío instaló una radio aquí en Lope de Vega y Beiró. Estoy hablándole de hace, no sé, como 20 años, una cosa así. Y me llamaba a cualquier hora. Me llamaba a la tarde, me llamaba a la noche, me decía, Daniel, ¿estás libre? Sí, venite a la radio a predicar. Y yo me iba a la radio caminando y predicaba a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 10, a cualquier hora. Y siempre había alguien, siempre recibíamos algún testimonio de alguien que había sido tocado por la palabra y nos llamaban los serenos de los garages a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Pero lo más impactante fue un viernes que estuvimos ministrando y empezamos a recibir llamados del penal de Villa Devoto, del que está ahí en la calle Bermúdez y Nogoyá. Hubo una palabra que tocó a esos hombres que estaban ahí privados de la libertad y en ese momento que solamente se podía llamar por teléfono público. No había, obviamente en la cárcel no tienen otra forma, hacían cola para llamarnos por teléfono para pedir oración. Nunca me voy a olvidar de esa noche, fue realmente algo tremendo. Es que la palabra de Dios es una semilla que está siendo sembrada y dependiendo también de cada uno de nosotros, esa semilla puede o no puede dar un fruto abundante. Yo justo quiero hablar de esta palabra en Génesis capítulo 26, pero también quiero hablar en esta palabra de cómo lamentablemente durante los últimos años hemos asistido a un conjunto de personas que han utilizado el Antiguo Testamento para ministrar palabra de Dios, obviamente, pero muy malintencionada, muy dirigida a la manipulación, a no decir lo que realmente la Biblia quiere decir. Y les voy a dar un ejemplo hoy claramente de por qué está estas cosas en el Antiguo Pacto para que nosotros podamos traerlas a la revelación que tenemos hoy, a la luz que tenemos hoy, y poder analizarlas a la luz de lo que tenemos hoy por medio de Jesucristo y entender claramente lo que Dios quería mostrarnos con esta figura. Dice la Biblia que el Antiguo Pacto es como sombras, son como siluetas que uno ve a la distancia, vemos formas, pero esas formas no tienen la claridad de la luz que trajo Jesucristo. Jesucristo fue la luz que nos iluminó todo lo que la palabra de Dios a los antiguos profetas y a los autores del Antiguo Testamento no les había sido revelada completamente. Hay muchas cosas que por medio de Jesucristo tenemos hoy nosotros que no tenían los del Antiguo Pacto. O sea, en el Antiguo Pacto no tenían revelación acerca de la eternidad como tenemos nosotros hoy, no tenían revelación acerca del infierno como nosotros tenemos hoy, no tenían revelación del trono de Dios como la tenemos nosotros hoy, no tenían revelación acerca de cuál era exactamente el ministerio de Jesucristo, el Mesías, porque ellos esperaban otro tipo de Mesías y siguen esperándolo hasta el día de hoy porque hay un velo que los cubre y ese velo representa esa ceguera que la religión no nos permite ver con claridad a Dios. La religión, no desde el punto de vista del significado de la palabra, que es correcto el significado de la palabra, porque habla de religar, de juntar lo que estaba separado, sino desde el punto de vista de la práctica religiosa, nos hace creer y confiar en un montón de costumbres, tradiciones, frases hechas, cosas que están armadas de alguna forma para que
tu conciencia sea purgada en el cumplimiento de determinados parámetros, pero no tengas una relación personal con el Señor. Hay una sola forma de tener un encuentro personal con el Señor, que es por medio de la fe que viene del Espíritu Santo y el arrepentimiento que viene por la convicción de pecado que también trae el Espíritu de Dios. Vamos a leer esto y vamos a ir tratando de profundizarlo. Dice en Génesis capítulo 26, un pasaje que se utiliza mucho para tomar plata de la gente, pero que no está orientado para eso. Esto no fue escrito para que el predicador se llene el bolsillo o para que la iglesia construya una sala nueva o le cambie el auto al pastor o el pastor se compre una corbata en el free shop. No, esto está escrito para que usted entienda un principio de la palabra de Dios. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en tu semilla. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y vamos a saltearnos un episodio que es interesante, pero que no viene al mensaje de hoy. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra, Señor, revela tu corazón y también, Padre Santo, nos pone a prueba acerca de cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Padre, te pedimos, Señor, que tú por medio de esta palabra, por medio del Espíritu, que viene, Señor amado, con esta palabra a nuestras vidas, produzcas el cambio, la transformación necesaria para que también nuestras vidas puedan experimentar este efecto de multiplicación del 100 por 1, que no se trata, Señor, simplemente de cuestiones materiales, sino que tiene el sentido correcto, Padre, cuando nosotros lo vemos a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el antiguo pacto, la bendición estaba caracterizada por básicamente la prosperidad material, la paz de no estar en conflicto o en guerra con una nación extranjera y básicamente la multiplicación de las familias. De hecho, una mujer estéril en el Antiguo Testamento era tenido como una cosa afrentosa, una mujer que no podía dar a luz, no podía multiplicar descendencia. Y tenemos este ejemplo de la palabra de Dios en Sara, aparece Sara ahí como una mujer estéril. Y sobre esa esterilidad hay una promesa a un hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todas estas historias nosotros conocemos. Sabemos quién fue Abraham, un hombre que fue llamado después de los 70 y pico de años y que durante 14 años caminó hasta llegar finalmente por su carácter flemático, por su manera, digamos, de tomar las decisiones, en una promesa que no se cumplía. Él fue llamado de Ur de los Caldeos, de una ciudad donde
reinaba la idolatría, y fue enviado a la tierra de Canaán, fue enviado a la tierra de uno de los descendientes de los nietos de Noé, Canaán, y se le fue dado por Dios esta tierra por revelación. No tenía, él no sabía exactamente, él no tenía un plano, ni una escritura, ni nada, simplemente Dios lo envió a que él la viera, a que él pudiera de alguna manera soñar con ella, pero demoró un tiempo, demoró varias cosas. Una de las cosas que demoró fue dejar su parentela atrás. Él llevó a su padre, llevó a su sobrino y habitaron en la tierra de Aram. De ahí viene la cuestión de que Abraham era arameo, porque habitó un tiempo en la tierra de Aram. Y después de un determinado tiempo, ya muerto su padre, Taré, recién ahí Abraham emprendió el camino hacia Canaán, y fue ahí en el encinar de Mamre donde Dios se le apareció y le dijo: el año que viene vendré y tendrás un hijo. No fue Dios el que demoró su promesa, ni la paciencia de Abraham consistía en que él hacía todo lo necesario. Claro, humanamente hacía todo lo necesario, pero había cosas a las que Abraham no había logrado morir para el cumplimiento de la obediencia. Isaac representa para nosotros esa herencia. Él recibe la promesa de su padre como herencia, único descendiente de la promesa, y su vida consiste mucho en copiar conductas, actitudes y cuestiones que heredó de su padre. De hecho, en este pasaje que no hemos leído hay un pequeño párrafo donde Isaac tiene una conducta muy similar, muy parecida a la que había tenido su padre Abraham cuando estuvo en peligro. Decir que su esposa era su hermana para que lo trataran mejor, hasta los mismos errores. Pero acá nos encontramos en que en una circunstancia, o en cualquier circunstancia, nosotros podemos tener una palabra de parte de Dios si nosotros realmente estamos buscando a Dios. Evidentemente la relación de Isaac también fue tan buena o tan fluida como la relación que tuvo Abraham, su padre, hablar con Dios. Usted sabe, ellos no leyeron la Escritura, no había ninguna Escritura. Ellos no se congregaban en ningún lugar. No había nadie que predicara la palabra de Dios. Una de las cosas más maravillosas del Antiguo Pacto es que establece que los hombres pueden tener una relación donde pueden escuchar a Dios directamente. Y no nos asombra que Abraham hablaba con Dios, ni que Isaac hablaba con Dios, en la reserva del Espíritu Santo para unos pocos que tenían ese privilegio, pero sin embargo hoy vivimos una vida donde el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne y casi nadie escucha a Dios como lo escuchaba Isaac o como lo escuchaba Abraham. No porque ahora haya menos palabra que la que escuchaba Abraham o la que escuchaba Isaac, sino todo lo contrario. Porque hoy hay muchísima más palabra de parte de Dios y la palabra profética más segura, que es la Biblia. Pero Dios no pierde el tiempo con personas que no quieren escuchar. Dios mira la actitud y sabe sobre quién depositar su palabra. ¿Sabe por qué? Por amor y por misericordia. Porque como la desobediencia trae condenación, si Dios estuviera todo el tiempo diciéndote todas las cosas que has oído y no has obedecido, la cuenta, la factura sería interminable. Y esto corre para mí, por supuesto. Pero
el ejemplo que quiere dar aquí este pasaje de Génesis 26 es cómo se hace la diferencia en este mundo entre aquellos que escuchan la palabra de Dios y los que no la escuchan. Y a eso lo configura como siembra. El verdadero sentido de la siembra es dejar que la semilla de la palabra de Dios fructifique en tu vida. Dice que en Mateo capítulo 4, verso 4, por si alguno tiene alguna duda de que esto no se refiere a cuestiones materiales, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué se hace el pan? De semilla de trigo. La semilla, digamos, se usa o para sembrar o se usa para hacer harina. Ahí hay que tomar una decisión. Es decir, con lo que vos tenés, podés tomar dos decisiones. O molés esa semilla, la convertís en harina y se hace pan, o sembrás esa semilla, que es un acto de fe, y entonces se multiplica. Y lo que es hoy pan solamente para vos, mañana podría alimentar a muchos. Es la diferencia entre quedarte con lo que tenés y morir a lo que tenés, pensando en que hay alguien más que puede ser bendecido cuando Dios interviene, cuando hay fe en el medio. La tierra había hambre. No solamente tenía hambre la familia de Isaac, había hambre en la tierra. Pero mire qué particularidad. Había hambre, pero Isaac tenía semilla. Porque si no, ¿qué hubiera sembrado? Viento. Y él tuvo que tomar una decisión. Obedecer a Dios y en medio de una sequía, en medio de una tierra que no está produciendo nada, tener la confianza que lo sembrado en obediencia crecerá y no comer su depósito, es decir, sus fuerzas propias, no confiar en lo que tienes, en lo que sabes, en lo que puedes, sino en el poder de Dios. De eso se trata la vida del cristiano, de eso se trata vivir por fe. ¿Por qué estoy hablando de semilla? La palabra que recibió Isaac fue: no vayas a Egipto, no vayas a el lugar donde en el futuro voy a alimentar a tu familia. 70 personas, descendientes de Isaac, descendientes de su hijo Jacob, entraron en Egipto y comieron 490 años, pero también entraron por medio del hambre y el primer año vendieron su ganado y el segundo año vendieron sus tierras y el tercer año se vendieron ellos mismos en esclavitud. Por lo tanto, el derecho que Faraón tenía sobre los israelitas era el que ellos mismos le habían dado al venderse. Hace tiempo recibí una palabra de parte del Señor relacionada con venderse, pero es importante que usted entienda esto. El mundo te quiere comprar. El mundo está dispuesto a invertir algo en tu vida sabiendo que tu vida vale mucho más que lo que va a invertir. De eso se tratan los negocios. El mundo de los negocios es así. Es determinar el valor y pagar un precio que esté por debajo del valor. Es un buen negocio cuando el precio está por debajo del valor. O cuando yo recibo un precio mayor por el valor que doy. Y eso lo inventó Satanás el diablo.
a causa de tus muchas transgresiones, como todas las cosas que hoy son en este mundo, los parámetros por los cuales el mundo se mide. Si el esfuerzo viene del trabajo o viene del capital, o es importante que el rico sea más rico, o dejar de alimentar al pobre, y todo, el mundo discute todas esas cuestiones que están en la agenda satánica. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en la salvación de las almas y en el destino eterno de la humanidad. Y por eso tenemos que encarar la palabra de Dios siempre con el contexto del nuevo pacto, donde nuestro Señor Jesús nos enseñó a no amar al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero los que aman a Dios permanecen para siempre. Y que no le sirve a un hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Llegar a la máxima posición en el mundo a costa de pasar una eternidad en el infierno. Entonces aquí la palabra es clara: habita como forastero. Mire, gerar significa como si fuera paradero, parada, ¿no? Es un lugar de parada, un lugar transitorio, no es un lugar de establecerse. Y uno en un lugar donde no quiere establecerse, evita sembrar. No sabe cuánto tiempo va a estar. Evita brindarse, porque dice, total, no sé cuánto tiempo voy a estar. Y eso pasa muchas veces también con los creyentes hoy. Una palabra que recibí también hace unos años atrás, cuando este ministerio comenzó, hace 16 años atrás, fue que durante mucho tiempo nosotros íbamos a hacer un abrevadero, donde personas sedientas, donde personas que llegaban en un estado de ausencia de alimento, de hambre, iban a reponer sus fuerzas, iban a sanarse, a restaurarse y luego iban a seguir su camino. Y la verdad que a mí en ese momento, cuando recibí esa palabra en el año 2005, me resultó dura. Porque nosotros tenemos cierto apego por las personas y quisiéramos retenerlos a todos. Esa es la razón por la que los cristianos lloramos en los velorios, sabiendo que el que ha muerto en Cristo no murió eternamente, sino que está en la presencia del Señor. Igual lo lloramos. Nos duele no haberlo podido retener. Incluso a veces cuando vemos a alguien sufrir en una situación más allá de lo explicable, seguimos tratando de retenerlo. Más allá de lo que sea lo mejor para la persona que está sufriendo, egoístamente, solemos decir, yo lo quiero, yo quiero, que es algo muy distinto a decir yo amo. Porque la palabra amor tiene su raíz en una entrega sacrificada, en desprendimiento, no en posesión. La Biblia habla de esa palabra ágape, ¿no? Que nosotros la tenemos traducida como amor, y es un sacrificio. O a nosotros nos hubiera pasado como a Pedro, cuando Jesús dijo que iba a pasar por la cruz, le hubiéramos dicho, no hagas eso. ¿Cómo vas a ir a morir en la cruz? ¿Y a nosotros quién nos va a defender? ¿Y con nosotros quién va a estar? Te queremos demasiado. No cumplas tu destino. No obedezcas la palabra de Dios. No sigas el camino para el que fuiste diseñado y predestinado desde antes de la fundación del mundo. No. Dijo egoístamente Pedro, sin saber lo que decía. No digas eso, maestro. Y cada vez que Jesús era contradecido
respecto de su propósito y de su obediencia a la palabra, él no aceptaba esa recomendación. No le voy a decir cómo lo llamó a Pedro, porque usted ya lo sabe. Lo llamó antagonista, enemigo, contrario, adversario. Entonces aquí vemos un hombre que recibe una palabra de parte de Dios que contradice la lógica. En tiempos de hambre, la gente va hacia donde hay trabajo, va hacia donde hay opciones. Es la razón por la cual muchas veces nuestro campo ha donado a las ciudades de sus poblaciones. Y la gente se concentra en los centros urbanos porque dice, tal vez, por lo menos ahí hay un hospital y hay una escuela y tal vez alguien se apiada de mí y me da algo, porque la tierra no produce nada. Pero acá él fue llamado a habitar como extranjero. Pero la diferencia en la vida de Isaac era algo que él iba a tener, que nadie más iba a tener. Yo estaré contigo. Y lo más importante en la vida del creyente es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, la comunión con Dios, está completamente subordinada a la obediencia. Mira, la salvación no es algo que se pueda perder tan fácil. Tiene que apostatar una vez que ha creído, tendría que negar la fe y renunciar a la salvación. Pero la comunión, el compañerismo, ¿cuánto le dura a usted un amigo al que usted contradice todo el tiempo? ¿Cuánto dura un matrimonio si no están de acuerdo todo el día y están todo el tiempo discutiendo? ¿Cuánto dura una relación con el Espíritu Santo de Dios si usted todo el tiempo lo ofendería? Desoyéndolo, desobedeciéndolo, faltándole el respeto, pensando que usted puede dentro de su mente tomar mejores decisiones que las que Él puede a través de la oración y a través de la palabra revelar en nuestras vidas. Vivimos en una mediocridad, vivimos en nuestras fuerzas naturales, vivimos comiéndonos el pan y no sembrando la semilla. Vivimos en esta tierra como si eso fuera todo, sin pensar que esto es nuestro Gerar, es tierra de filisteos. Es un lugar donde somos extranjeros y peregrinos, donde estaremos de paso y donde algún día vamos a tener que dejar este lugar. Y no depende del lugar, sino depende de nuestra relación con la palabra de Dios. Miren, en Isaías capítulo 55, verso 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La prosperidad, usted sabe, es siempre sinónimo de crecimiento. Es esperar algo mejor. Es mejor y esperar ya sabe lo que es. Así que prosperar es la esperanza de conseguir o de conquistar algo mejor. Pero aquí vemos que no sé con qué esperanza habrá sembrado Isaac, pero él obtuvo el 100 por 1. Y esta es una regla que encontramos en la Biblia, en toda la Biblia, la del 100 por 1. Usted dice, ¿por qué? Porque es una forma que tiene Dios de demostrar
que hubo una intervención del cielo en la tierra. De que algo que es absolutamente imposible para el hombre, porque también hay semilla que da 30 y hay semilla que da 60, según explicó Jesús en la parábola del sembrador, excepcionalmente hay semilla que rinde 10.000%, que es 100 por 1. Por ejemplo, Jesús se mostró a sí mismo para que entendamos esta palabra. Él dice en Juan capítulo 12, verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí todo el mundo dice, claro, Él murió en la cruz. Pero ¿en qué se aplica esto a nosotros? Verso 25. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aquel que camina en este mundo como Isaac, como un peregrino, como un extranjero, recibirá una vida multiplicada, mucho más que 100. Te dirán, bueno, aquí en la tierra nos está dando nosotros, no sé, 70, 80, 100 años, 120, yo voy a vivir 150 años si Cristo no viene ahí. ¿Amén? O más. Mire mi papá ahí. Hoy a la tarde voy a ir a ver a Boca con papá. 91 años. Pero, ¿es eso? ¿Se trata de eso? ¿O se trata de una eternidad? Poner en juego la eternidad por una cuestión circunstancial. ¿Me comprende? Es hasta poco inteligente. Y todo eso depende de la obediencia. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Mateo 19, verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, mire, esta palabra cuando la leí por primera vez yo era muy chico. Y yo tenía creo que 9 o 10 años cuando la leí. Y dije, ¿qué tiene que ver una casa con un hermano? Dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Escúcheme, ¿por qué en esta lista hay casas, tierras, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos? Pareciera una lista caótica. Si usted no hubiera escuchado el domingo pasado que yo hablé de anchura de corazón. ¿Cuánto abarca tu corazón? ¿Cuánto espacio hay en tu corazón? ¿Se limita a tu casa? ¿Te interesa solamente que tu casa esté bonita? ¿Te interesa solamente que tu vereda esté limpia? ¿Te interesa solamente que no te llueva sobre tu cabeza? ¿Cuánto tiempo te dedicas a orar por aquel que no tiene un techo sobre su cabeza o una cama donde dormir? O una tierra para sembrar. ¿Cuánto tiempo su corazón se abre para pensar más allá de tu padre, tu madre?
Porque hay padres y madres de muchos que están sufriendo hoy. ¿Cuántos hermanos han perdido hermanos? ¿Cuántas personas hay aparte de lo que es tu círculo chiquito de afecto natural que permite un corazón estrecho, ilimitado, que no te pongas al servicio del Señor? ¿Qué significa servir a Jesús? Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos otros? Y él le dijo, sí, maestro, yo te amo. Bueno, entonces, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pastorea mis corderos. 3 veces le preguntó. ¿Me amas? A Pedro. ¿Me amas? Y ya Pedro dijo, maestro, ya estaba medio Pedro triste, porque le había preguntado 3 veces. Y usó la palabra ágape, la palabra amor sacrificado, amor que está dispuesto a morir. Esa es la palabra. Pastorea mis ovejas. ¿Ama usted al Señor Jesús? ¿O solamente ama a su padre, a su madre? ¿O solamente ama lo que es suyo? ¿Está dispuesto? Hay una palabra que se utiliza extraordinariamente en el mundo. Es extraordinaria porque tiene un significado tan raro, que es la palabra invertir. Mire, invertir significa dar vuelta a algo. Y la gente utiliza esa palabra para la esperanza de recibir un rédito, de recibir una ganancia. Porque cualquiera que invierte tiene la expectativa de recibir una ganancia. Me encanta. Porque la única manera que usted gane es que se dé vuelta y se arrepienta. Invierta los roles, deje de estar usted en el primer lugar y ponga por encima a todos los que están muy abajo en su escala. Es tiempo de invertir, es tiempo de darse vuelta. La Biblia utiliza la palabra volver o arrepentirse. Es una inversión. Nosotros usamos conversión, pero conversión creo que está mal, porque no es el Señor el que tiene que cambiar de versión, Él tiene la que tiene. Nosotros somos los que tenemos que revertirnos, invertirnos, sembrarnos. Cualquiera que haya dejado estas cosas, 1 Corintios capítulo 15, verso 36, empieza el apóstol Pablo con un halago, con una palabra de esas que nos gusta a nosotros que nos digan. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, la esencia. Él está hablando de nosotros como humanos. No es esto lo que yo siembro. Esto no traería nada. Si mi cuerpo se sembrara en la tierra, no saldrían danieles de la tierra, ¿me comprende? Los gusanos se lo comerían. Pero lo que siembro es el grano desnudo, es la esencia de mi ser, es lo que realmente somos, es ese ser interior que ha nacido de nuevo, ese hombre interior que tiene la genética, que tiene
las características de Jesucristo para que ese sembrado dé como resultado la resurrección y la vida eterna. Está hablando de la resurrección el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15. Es tu esencia. A veces tan dura las capas, tu esencia no se ve. Solemos tener una apariencia. Hay mucha semilla parecida, muy difícil de diferenciar. Qué sé yo, usted me pone semilla de naranja, de limón, de mandarina, por decir las que yo conozco, porque tampoco soy un agricultor, no tengo la menor idea de lo que estoy hablando, pero las que tengo en la cabeza se parecen. Si yo se las mezclo y se las tiro en la mesa, digo, separame las de limón de la de mandarina. Tal vez usted la agarra y por el gusto se puede llegar a dar cuenta, no sé. Pero si no, demora un tiempo sembrarla y ver que crece. Y si crece mandarina, mire, póngale la firma que la semilla era de mandarina. Y si crece limón, era limón. Si crece naranja, era naranja. Ahora usted fue sembrado de la palabra de Dios. ¿Y qué fruto está dando? Tutti frutti, mandarina. Tutti frutti es todo lo que le sobra a la fábrica de caramelo, ¿vio? Y hacen un gusto que no se sabe qué. Y este no es tiempo de cristiano tutti frutti. Este es un tiempo donde nuestra esencia tiene que manifestarse al mundo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire, tomar la cruz, ¿a dónde le iba a llevar? A la carpintería para darle... El que tomaba la cruz solamente iba a un lugar, al lugar del sacrificio. Caminar con la cruz al hombro significa estar dispuesto a morir, a entregarse, a ser sacrificado. Jesús lo explicó muy claramente. Este es el camino del cristiano. Vivir en la tierra como un extranjero, como un peregrino y sembrarse. Estar dispuesto a morir egoístamente a nuestros afectos naturales, a nuestros derechos. Hay personas, hermanos, que tienen un montón de derechos, que se merecen todo. ¡Qué terrible! Porque en todo lo que exijas tu derecho es semilla que te has comido y no has sembrado. Y eso dura un rato. Hoy te comes el pan, mañana está en el río de la Plata. Pero la semilla sembrada a su tiempo dará fruto. Jesús resistió esta tentación. Que la piedra se convierta en pan. Come hoy. No. No voy a sacrificar mi obediencia por comer hoy, obedeciendo a Satanás. Date el gusto hoy. Date el gusto hoy. El orgullo de hoy, la reivindicación de hoy, el reclamo de reconocimiento de hoy, el aplauso de hoy. Todo lo que hoy llene tu alma y genere una satisfacción temporal, un pan que mañana está en el río de la Plata. Pero si renuncio hoy a reclamar, si pudiendo reclamar, si teniendo derecho, renuncio a reclamar lo que me corresponde por amor, entonces mi corazón
se ensancha y entonces puedo esperar en el Señor que a su tiempo voy a cosechar 100 por uno. Juan 6:31, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo, de cierto os digo otra vez, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y dio vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por esta causa la rebelión y la desobediencia traen miseria espiritual en la vida del cristiano. No hay prosperidad en el conocimiento de Dios, no hay revelación de la palabra, no hay respuesta a la oración, hay una pérdida de la presencia de Dios, hay una pérdida de la llenura del Espíritu Santo, como si la unción que recibís tuviera una rajadura y se va perdiendo por la rebelión, por la desobediencia. Mire, hermano, el deseo de mi corazón como pastor es que usted pueda comprender este año, este principio. No es que estoy reiterativo con esto, sino que es el Señor el que cada vez que voy a buscarlo, Él me dice, ¿cómo podés bendecir al que no obedece, al que no quiere la bendición? La rechaza, no con sus palabras, sino con sus hechos. El alcance del Evangelio, hermano, del mensaje de la buena nueva, de bendición, no solamente trae el reino, usted lo sabe, trae el reino y sus añadiduras. No trae primero las añadiduras y después el reino, ni tampoco es la esencia del mensaje del Evangelio que usted reciba las añadiduras. Es una consecuencia de la obediencia. Y yo quiero aquí en este punto que usted mire en la presencia del Señor esas áreas de su vida que no han dado fruto. Esas áreas de su vida que corren el riesgo de que el Señor las corte. Y aquellas que el Señor tiene que perfeccionar y limpiar para que den 100 por uno. Es una promesa de parte de Dios. 100 veces más. 100 veces más. No hay nada más doloroso que estar estancado en el tiempo, en una situación donde no hay aparentemente salida, cuando la promesa es 100 veces más. ¿Tuviste que morir a una relación que no era sana? Bueno, Dios te dará una 100 veces mejor. ¿Tuviste tal vez que tomar distancia de alguien al que le tenías mucho afecto, pero que no te llevaba por buen camino? Bueno, Dios pondrá a tu lado a alguien que tenga 100 veces mayor influencia sobre tu vida en lo positivo que lo que sembraste. Pero si no lo haces, si no sembrás, si no morís, si no entendés, seguís aferrado al pasado, seguís aferrado a lo que te parece que te mereces. No andás
Es difícil a veces explicarlo. Póngase de pie, vamos a orar. Si no caminás en esta tierra, como aquel que en cualquier momento se va, como aquel que sabe que su tesoro no está aquí, que el mundo no es su hogar, aquel que prefiere tener amistad para pasar el rato y no comunión eterna, está limitando su vida, vive en una mediocridad que es necesario romper. Yo no predico el evangelio de la prosperidad, no, pero me rehúso y me niego a predicar el evangelio de la mediocridad, de la vida religiosa monótona, de cada semana hacer lo mismo y pensar que no podemos marcar una diferencia cada vez que morimos a algo, algún capricho. Nosotros decimos aquí en la tierra, cabeza dura al que no quiere cambiar de idea. El Señor le dice, corazón duro. Corazón duro. Por eso la palabra de Dios en esta mañana viene para que nosotros permitamos al Espíritu de Dios cambiar nuestro corazón, transformar nuestro corazón. Yo veo por la fe que Dios quiere soltar algo para sus hijos, quiere darles algo. Él tiene gracia en abundancia para que tu familia sea distinta, para que tu salud sea distinta, para que tu trabajo sea distinto, para que todas las cosas que son añadidura mejoren rotundamente para testimonio. Pero para que Él dé testimonio de que nosotros le pertenecemos a Él, nosotros tenemos que pertenecerle verdaderamente a Él. No dará Él una señal fallida al mundo. No lo hará. Pero cualquiera, dijo Jesús, que dejare alguna cosa, le hiciera espacio en su corazón a algo más que su madre, su padre, su hermano, su casa, su tierra, su trabajo, su carrera, su orgullo. ¿Sí? A alguien que le haga un poco más de espacio en su corazón, al Espíritu de Dios, recibirá 100 veces más y la vida eterna. 100 por 1. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tú tomaste al primer hombre, a la primera mujer y los bendijiste con esta palabra: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y gobernarla. Por medio de Jesucristo en esta mañana te damos gracias por haber restaurado para nosotros esta primera bendición. Insertados en Cristo hoy, nuestro corazón abriga la esperanza de dar fruto, de amor, de paz, de gozo, de bondad, de benignidad, de paciencia, de mansedumbre, de fidelidad, de dominio propio. El carácter de aquel que fue sembrado, el Logos de Dios, el Verbo de Dios. Nuestro corazón abriga la esperanza de que podemos confiadamente poner en tus manos nuestra familia y toda nuestra administración
trabajo, profesión, casa, lo que sea. Lo que sea, por pequeño que sea, que tú has puesto en nuestras manos para administrar. En esta mañana lo rendimos a ti en esencia. En esencia. En grano desnudo. En esencia. Para que sea tu Espíritu el que traiga sobre nosotros las señales, los testimonios de que tú eres el mismo. Y así como diste a las multitudes de comer, así también, Señor, tú eres el que da pan al que come y semilla al que siembra. Oh, Badai Samakala Itamasai. En esta mañana renunciamos a comernos esa semilla para engordar nosotros y nos disponemos a sembrarla para alimentar a las multitudes. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pedimos en esta mañana al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar en ti.